Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa San Vicente Ferrer. Te saluda tu profesora Carmen Díaz, esperando que te encuentres muy bien de salud. Vamos a desarrollar la corrección de la asignación del que corresponde a la sesión número 1, titulada Medidas de Tendencia Central, que corresponde a la cuarta competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien. Pregunta 1 de la asignación. Me piden investigar sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en América del Sur del día 30 de marzo y realizar un cuadro estadístico. ¿Qué medida estadística permite comparar la distribución de este tipo de datos? He investigado y obtenido la siguiente distribución de datos, desde el país que tiene mayor número de infectados hasta el país que tiene menor número de infectados. Acá, si ustedes se dan cuenta, están ordenados de mayor a menor. Entonces, la medida estadística que permite comparar la distribución de este tipo de datos será la mediana, ya que están ordenados, como te repito, de mayor a menor, o también pueden estar ordenados de menor a mayor. Ahora tenemos la pregunta número 2, que me piden investigar sobre el número de hermanos de cada alumno de tu curso y dispone los datos obtenidos en una serie o distribución de frecuencias. En este caso tenemos los datos del aula de tercero F, que va a variar de acuerdo al aula en la que te encuentres. Como primer dato tenemos la variable, ¿sí? En mi cuadro, la variable que representa el número de hermanos. El F sub I minúscula, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la porcentual. Acá al encuestar, vamos a ordenar de menor a mayor. Tenemos los que no tienen ningún hermano, los que tienen un hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. En la frecuencia absoluta me va a dar la cantidad de personas de acuerdo a la variable. Los que tienen 0 hermanos son 2. Los que tienen un hermano son 16 estudiantes. Los que tienen 2 hermanos, 12 estudiantes. Y los que tienen 3 hermanos, 2 estudiantes. Al sumar me va a dar el total de estudiantes que hay en el aula de tercero F. Ahora, ¿cómo vamos a llenar la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato se va a copiar de la frecuencia absoluta, que es 2. El siguiente dato lo voy a obtener sumando 16 más 2, 18. Luego, 12 más 18, 30. Y finalmente 2 más 30, 32. Este último dato va a coincidir con el total de alumnos que hay en el aula de tercero F, siempre. Acá no es necesario sumar los datos. Muy bien, tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta, cada frecuencia absoluta, entre el total de datos. Seguimos, 2 entre 32, 0,0625. Lo vamos a redondear y luego te voy a decir por qué vamos a usar solamente 2 o 3 decimales. Eso va a variar. Acá hemos usado solamente 2 decimales. ¿Por qué? Porque después acá del 6 está el 2, ¿verdad? Entonces, como es menor que 5, entonces el 6 no cambia, no va a aumentar una unidad, sigue siendo 0,06. El siguiente, 16 entre 32, que es 0,5, que lo puedo colocar como 0,50. Al colocar 0 a la derecha no se va a alterar. La siguiente frecuencia relativa, divido 12 entre 32, que me va a dar 0,375. Igual voy a usar 2 decimales. Al usar 2 decimales, ¿sí? Después del 7 está el 5. Entonces como está el 5, este va a aumentar una unidad y será mi resultado 0,38. Luego voy a dividir 2 entre 32, 0,625, ¿no? Entonces va a ser lo mismo acá, 0,06.
Ahora, ¿por qué usé 2 decimales en este caso? Yo lo voy a acomodar, voy a utilizar de repente cuando sea necesario solamente un decimal o también puedo usar 3 decimales. Porque voy a acomodarlo, ¿para qué? Para que la suma siempre te tiene que dar 1 o 1,00. ¿Sí? Siempre te tiene que dar acá el total de la frecuencia relativa 1. Ahora, la porcentual, ¿cómo voy a obtener? Porque acá tu frecuencia relativa vas a multiplicarlo por 100. Y al multiplicar por 100, como tiene 2 ceros, esta coma va a correr 2 espacios. 1, 2. Entonces sería 6%. Acá igual, 0,50 por 100, 50%, 0,38 por 100, 38% y 0,06 por 100, 6%. Al sumar estos porcentajes te tiene que dar el 100%. Muy bien, jóvenes. Ahora estamos en la pregunta número 3 de tu asignación. Me dicen, las edades de 20 chicos son de 12, 13, 14, 10, etcétera. Si tú observas, están entre 10 y 15 años las edades. Me piden organizar los datos en una tabla de frecuencias. Y me piden también qué porcentaje de chicos tienen 12 años y cuántos chicos tienen menos de 14 años. Voy a organizar mi tabla de frecuencias. Recuerda que estos datos son no agrupados. ¿Por qué voy a diferenciar los datos no agrupados? Porque acá no van a haber intervalos. ¿Y por qué no voy a usar intervalos? ¿Por qué? Porque acá la cantidad de datos son 20 o menores de 20. ¿Sí? Cuando los datos son 20 o menor que 20, vas a usar simplemente, ¿sí?, una tabla de frecuencias no agrupadas, es decir, no van a haber intervalos como lo observas aquí. Cuando ya tus datos, ¿sí?, cuando tu número de datos ya pasan de 20, ahí sí va a ser necesario usar intervalos, usar datos agrupados. En este caso, son datos no agrupados. Entonces, primero vamos a ordenar, mira, como observas acá, están ordenados de menor a mayor, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, ¿sí?, que son las edades. Esta es la variable. La variable estadística de esta tabla de frecuencias son las edades de los jóvenes. Acá, como siempre, ¿sí?, como recordando lo anterior, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la porcentual. Y tenemos la cantidad acá. Mira, 10. ¿Cuántos jóvenes tienen 10 años? ¿O cuántos niños en este caso tienen 10 años? Cuento 1, 2, 3. Muy bien. 3 estudiantes o chicos tienen 10 años. 11 años. Acá igual sigo contando. ¿Cuántos van a tener 11 años? 4. 12 años. 6. Acá he contado 6. 13 años. 4. 4 estudiantes tienen 13 años. 14 años. Vas a encontrar solamente 2. Mira, 1, 2. No hay más. 15 años. Solamente 1. Muy bien. Al sumar te va a dar 20. ¿Por qué? Porque es la cantidad de personas que hay acá, ¿verdad? Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada, recuerda el primer dato, ¿sí?, coincide, ¿sí?, con la frecuencia absoluta, ya coincide. Acá luego el siguiente, sumas 4 más 3, 7. El siguiente, 6 más 7, 13. 4 más 13, 17. 2 más 17, 19. 1 más 19, 20. Muy bien, esto de acá va a coincidir. Esto, recuerda, no necesitas sumarlo. Vamos, vamos, tú puedes. Ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo vas a obtener mi primera frecuencia relativa? Muy bien, dividiendo la frecuencia absoluta, Miss. Este de acá. Ojo, este no, este de acá. Entonces, 3 entre 20, 0,15. Acá me da exacto, no necesito redondear. Y luego lo vas a corroborar, vas a ver. 4 entre 20, 0,2. 6 entre 20, 0,3.
4 entre 20, 0,2. 2 entre 20, 0,1. Y finalmente 1 entre 20, 0,05. Muy bien, acá hemos utilizado 2, porque ¿por qué acá he utilizado 2 decimales y acá 1? Recuerda que acá a la derecha le puedo aumentar ceros, ¿verdad? Y tú al sumar, mira, al sumar todos estos decimales, ¿cuánto te tiene que dar? 1, muy bien. Ahora, la porcentual vas a obtenerla multiplicando por 100, 0,15 por 100. 15%, 0,2%, acá recuerda que hay un 0, entonces esta coma aumenta. Corre 2 espacios, 1, 2, entonces 20%. No le vayas a poner 2%, porque acá estás multiplicando por 100, ojo. 0,3%, 30%, 0,2%, 20%, 0,1%, 10% y 0,05%, 5%, acá sí, mira. 1, 2 y te queda acá en 5%. Al sumar, 100%. Excelente. Respondemos a la pregunta. ¿Qué porcentaje de chicos tienen 12 años? Muy bien, esta es la edad, 12 años. Entonces el porcentaje sería 30%, como te indican acá. Y la respuesta número 2. ¿Cuántos chicos tienen menos de 14 años? Muy bien, acá se le da 14 años, pero menos de 14 son todas estas. Entonces, todos estos datos los voy a sumar. 4 más 6, 10 más 4, 14 más 3, 17. 17 niños tienen 14 años. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. No olvides que hay una segunda parte de este tema, medidas de tendencia central. Espero que hayas comprendido. Hasta pronto.